En la opulenta mansión de los Fernández en las afueras de Madrid. El eco de un portazo resonó como un trueno. Alejandro. El hijo mayor de la familia. De 25 años. Acababa de ser expulsado de su hogar por su padre. Un magnate conservador de la industria textil. Después de que éste lo descubriera besando a Miguel en el jardín trasero. Lo que nadie esperaba era que esa misma noche. Alejandro. Sin un centavo en el bolsillo. Encontrara refugio en el pequeño apartamento de Miguel. Un mecánico de 28 años que trabajaba en un taller de barrio. Y que esa decisión desencadenara una cadena de eventos que pondría en jaque no solo su vida, sino la de todos a su alrededor. Alejandro caminaba por las calles empedradas de Lavapiés. El barrio multicultural donde Miguel vivía. Con el corazón latiendo a 1000 por hora. Nunca había imaginado que un beso impulsivo, robado en la privacidad de su propio jardín, pudiera derrumbar el mundo que conocía. Su padre. Don Eduardo Fernández. Un hombre de 60 años con una reputación impecable en los círculos elitistas de Madrid. Lo había mirado con ojos llenos de ira y decepción. «Eres una vergüenza para esta familia», le había gritado. Mientras su madre, doña Isabel, observaba en silencio, con las manos temblorosas aferradas a un rosario. Alejandro había intentado explicar, balbucear algo sobre sus sentimientos. Pero las palabras se atascaron en su garganta. Ahora, solo con una mochila al hombro, se dirigía al único lugar donde sentía que podía ser él mismo. Miguel abrió la puerta con una sonrisa cansada pero genuina. «Pasa. Ale. Sabía que vendrías». El apartamento era modesto, un salón con sofá desgastado, una cocina diminuta y un dormitorio que apenas cabía para dos. Miguel, con su piel morena y barba incipiente, emanaba una calma que contrastaba con el torbellino interno de Alejandro. Se habían conocido 6 meses atrás en un taller mecánico donde Alejandro llevó su coche para una revisión. Un intercambio de miradas. Una conversación casual sobre fútbol. Y pronto se encontraron compartiendo cervezas en un bar cercano. Miguel era abiertamente gay. Sin miedos ni máscaras. Hijo de inmigrantes andaluces que lo habían apoyado desde que salió del armario a los 18. Alejandro, en cambio, provenía de un linaje católico tradicional, donde las apariencias lo eran todo. Esa noche, sentados en el sofá con una botella de vino barato, Alejandro derramó sus miedos. «Mi padre me ha desheredado. Dice que si no cambio, no hay vuelta atrás». Miguel lo escuchaba, su mano posada suavemente en la rodilla de Alejandro. Un gesto que en otro contexto habría sido reconfortante, pero ahora pesaba como una sentencia. «¿Y tú qué quieres, Ale? ¿Vivir una mentira por el dinero de tu familia? ¿O ser libre?» La pregunta colgaba en el aire. Y Alejandro no tenía respuesta. Al día siguiente, la noticia se filtró. Un empleado de la mansión había visto la escena y chismeó con la prensa sensacionalista. «Hijo de millonario expulsado por escándalo homosexual», rezaba un titular en un tabloide online. La familia Fernández, conocida por sus donaciones a la iglesia y su postura conservadora, estaba en el ojo del huracán. Alejandro decidió no contestar las llamadas de su hermana menor, Clara, de 22 años, quien siempre había sido su confidente. «No puedo enfrentarla ahora», le dijo a Miguel. Pero Clara no se rindió. Apareció en el taller de Miguel esa tarde, con los ojos hinchados de llorar.
Ale. Papá está furioso. Pero mamá quiere que vuelvas. Dice que podemos arreglarlo, con terapia. Alejandro sintió un nudo en el estómago. Terapia. Como si su amor por Miguel fuera una enfermedad. No voy a cambiar. ¿Clare? Esto es quien soy. Ella lo miró con una mezcla de tristeza y comprensión. Entonces, ¿vas a renunciar a todo? ¿A la herencia? ¿A la empresa? Alejandro asintió. Aunque en su interior dudaba. Miguel. Desde el fondo del taller. Observaba la escena. Sabiendo que esta era solo la primera prueba. Los días siguientes fueron un torbellino. Alejandro encontró un trabajo temporal como camarero en un café del centro. Un golpe a su ego acostumbrado al lujo. Miguel lo apoyaba. Cocinando cenas sencillas y recordándole que la libertad valía más que cualquier mansión. Pero las presiones externas no cesaban. Amigos de la infancia lo evitaban. Y en las redes sociales. Comentarios homofóbicos inundaban sus perfiles. Un viejo compañero de universidad. Javier. Lo confrontó en el café. Ale. ¿Qué estás haciendo? Tu padre es un pilar de la sociedad. Esto lo destruirá. Alejandro replicó con firmeza, me destruye más ocultarme. Pero por las noches. Solo en la cama con Miguel. Las dudas lo asaltaban. ¿Valía la pena sacrificar su familia por este amor? Mientras tanto. En la mansión Fernández. El ambiente era tenso. Don Eduardo. Con su salud delicada por años de estrés. Sufría ataques de ira. He trabajado toda mi vida para dejar un legado. Y ahora esto. Doña Isabel intentaba mediar. Pero su devoción religiosa la dividía. Dios nos pide amar. Eduardo. Pero también seguir sus mandamientos. Clara. Atrapada en medio. Comenzó a cuestionar sus propias creencias. Había visto la felicidad en los ojos de su hermano cuando hablaba de Miguel. Algo que nunca había visto antes. Secretamente. Empezó a investigar sobre derechos LGBT en España. Asistiendo a reuniones de apoyo en Madrid. Una semana después. La primera traición llegó. Javier. El amigo de universidad. Contactó a don Eduardo ofreciéndole ayuda para salvar a Alejandro. Propuso un plan, convencer a Alejandro de que Miguel lo estaba manipulando por dinero. Don Eduardo. Desesperado. Aceptó. Javier visitó a Alejandro en el apartamento. Fingiendo preocupación. Miguel no es quien crees. He oído que tiene deudas. Y tú eres su boleto dorado. Alejandro lo despidió enfadado. Pero la semilla de la duda fue plantada. Esa noche. Confrontó a Miguel, ¿es verdad lo de las deudas? Miguel admitió que debía dinero por el taller. Pero juró que su amor era genuino. Ale. No te usaría nunca. Alejandro lo creyó. Pero el daño estaba hecho, la confianza empezaba a resquebrajarse. El conflicto escaló cuando don Eduardo cortó todo contacto financiero. Alejandro perdió su tarjeta de crédito. Y el alquiler del apartamento pendía de un hilo. Miguel propuso que se mudaran a un lugar más barato. Pero Alejandro, orgulloso, rechazó ayuda de amigos. Lo haremos solos. Sin embargo, la realidad golpeó duro. Una noche. Exhausto después de un turno doble.
Alejandro estalló, todo esto por ti. Podría estar en casa. Con mi vida normal. Miguel. Herido. Respondió, nadie te obliga a quedarte. Fue su primera pelea seria. Un abismo que se abría entre ellos. Clara. Meanwhile. Tomó una decisión audaz. Visitó a Alejandro en secreto. Trayendo dinero de su propio ahorro. Toma. Para que no pases hambre. Papá no lo sabe. Alejandro lo aceptó con gratitud. Pero le pidió que no interfiriera más. Esto es mi batalla. Ella. Con lágrimas. Le confesó, estoy orgullosa de ti. Pero temo que papá no lo soporte. Su corazón. Alejandro sintió un escalofrío. ¿Estaba matando a su padre con su elección? Al final de esta primera etapa. Alejandro se miró al espejo del baño diminuto. Viendo a un hombre cambiado. Ya no era el heredero mimado, era alguien luchando por su identidad. Pero el precio era alto, aislamiento. Pobreza. Dudas. Y lo peor estaba por venir. Los meses siguientes fueron un calvario para Alejandro. El trabajo en el café se volvió rutinario. Pero las miradas de los clientes. Algunos reconociendo lo de los tabloides. Lo hacían sentir expuesto. Miguel. Por su parte. Trabajaba horas extras en el taller para cubrir los gastos. Sacrificando tiempo juntos. Lo hago por nosotros. Decía. Pero Alejandro notaba el cansancio en sus ojos. La relación. Que había empezado como un torbellino de pasión y descubrimiento. Ahora se tensaba bajo el peso de la realidad. Don Eduardo no se quedó de brazos cruzados. Contrató a un detective privado para vigilar a su hijo. Convencido de que esta fase pasaría. El detective reportó detalles íntimos, cenas románticas. Paseos por el retiro. Besos robados en rincones ocultos. Cada informe avivaba la ira de Eduardo. Ese Miguel lo ha corrompido. Le dijo a Isabel una noche. Mientras ella rezaba en la capilla familiar. Isabel. Dividida entre su fe y su amor maternal. Comenzó a dudar. ¿Y si Dios lo hizo así? ¿Y si estamos equivocados? Pero Eduardo era inflexible, la Biblia es clara. No toleraré esto en mi familia. Clara. Meanwhile. Se convirtió en una aliada secreta. Empezó a asistir a grupos de apoyo para familiares de personas LGBT en el centro de Madrid. Organizado por asociaciones como COGAM. Allí conoció a otras historias similares, padres que rechazaban. Pero eventualmente aceptaban. Inspirada. Intentó hablar con su padre. Papá. Alejandro es feliz con Miguel. ¿No es eso lo importante? Eduardo la miró con desprecio, felicidad no justifica el pecado. Si lo apoyas. Eres cómplice. Clara retrocedió. Pero no se rindió. Secretamente. Planeaba una reunión familiar. La tensión alcanzó un pico cuando Miguel recibió una oferta de trabajo en Barcelona. Un taller más grande. Mejor pagado. Podríamos empezar de cero allí. Ale. Lejos de tu familia. Alejandro sintió pánico. Madrid era su hogar. A pesar de todo. ¿Y si mi padre empeora? Clara dice que su salud flaquea. Miguel. Frustrado. Replicó, siempre tu familia primero.
¿Cuándo seré yo tu prioridad? La discusión escaló a gritos. Y Miguel salió dando un portazo. Alejandro se quedó solo, cuestionando todo. ¿Era este amor Word el dolor? Al día siguiente, Javier reapareció. Esta vez con pruebas. Mostró a Alejandro documentos falsos, supuestas transferencias de dinero de Miguel a acreedores, insinuando que usaba a Alejandro. Despierta. Ale. Él te ve como un cajero automático. Alejandro. Ya dudoso. Confrontó a Miguel al volver. Explícame esto. Miguel. Atónito. Negó todo, es una trampa. Tu padre o Javier lo armaron. Investigaron juntos. Y descubrieron que Javier había sido pagado por Eduardo. La traición dolió profundo. Alejandro llamó a Javier, eres un traidor. No te acerques más. Pero el daño a la confianza era irreparable. Mientras, en la mansión, Eduardo sufrió un leve infarto. Isabel llamó a Alejandro en pánico, ven. Por favor. Tu padre pregunta por ti. Alejandro corrió al hospital, donde encontró a su familia reunida. Eduardo. Pálido en la cama. Lo miró, hijo. Vuelve a casa. Olvida esa tontería. Alejandro. Con lágrimas. Respondió, papá. No es una tontería. Es mi vida. Isabel intervino, Eduardo. Escúchalo. Por primera vez. Eduardo vaciló. Pero el orgullo ganó, elige, tu familia o ese hombre. Alejandro salió del hospital destrozado. Miguel lo esperaba en casa, ¿qué pasó? Alejandro le contó. Y Miguel lo abrazó, estoy contigo. Sea lo que sea. Pero esa noche, Alejandro tomó una decisión impulsiva. Llamó a Clara, dile a papá que volveré. Pero con condiciones. Clara, esperanzada, organizó una cena familiar. Miguel, al enterarse, se sintió traicionado. ¿Vas a negociar conmigo como moneda de cambio? Alejandro juró, no te abandonaré. Pero Miguel dudaba. La cena fue un campo de minas. Eduardo, recuperado pero débil, sentó a Alejandro a su lado. Si rompes con él, todo vuelve a la normalidad, herencia. Empresa. Isabel añadió, podemos ayudarte a entender tus confusiones. Clara defendió, no son confusiones. Mamá. Es amor. La discusión estalló. Alejandro, presionado, dijo, papá. Acepta a Miguel o pierdes a tu hijo. Eduardo se levantó furioso, fuera. No hay lugar para perversiones aquí. Alejandro se fue. Pero no antes de que Clara anunciara, yo también me voy. Apoyo a mi hermano. Ahora, Clara vivía con ellos en el apartamento, durmiendo en el sofá. Gracias. ¿Hermanita? Dijo Alejandro. Pero el espacio era reducido. Y las tensiones crecían. Miguel sentía invasión, esto no es sostenible. Clara. Adaptándose. Encontró trabajo en una ONG LGBT. Inspirando a Alejandro. Pero Eduardo no cejaba, demandó a Miguel por influencia indebida.
Un cargo absurdo pero que requería abogados. Alejandro contrató a un letrado con ahorros. Pero el estrés lo consumía. Una noche. Colapsó llorando, no sé si aguanto más. Miguel lo consoló, juntos lo superaremos. Pero internamente. Miguel cuestionaba si valía la pena. ¿Sacrificar su paz por un amor tan conflictivo? La sociedad madrileña también pesaba. En eventos, los Fernández eran murmurados. Isabel, avergonzada, se recluyó. Eduardo perdía aliados en negocios. Ya que España, progresista, veía su actitud como arcaica. Un socio le dijo, Eduardo, los tiempos cambian. Acepta a tu hijo. Pero Eduardo, obstinado, rechazaba. Al cierre de esta fase, Alejandro reflexionaba en el Parque del Retiro. Había perdido lujo, pero ganado autenticidad. Sin embargo, las heridas sangraban, traiciones. Salud de su padre. Tensión con Miguel. El clímax se acercaba. El juicio contra Miguel fue un circo mediático. En los tribunales de Madrid, periodistas se agolpaban, convirtiendo un drama familiar en escándalo nacional. Eduardo, representado por un abogado caro, alegaba que Miguel había seducido a Alejandro para obtener beneficios económicos. Miguel, defendido por un letrado pro bono de una asociación LGBT, negaba todo. Alejandro testificó, Miguel me ama por quien soy, no por mi apellido. El juez, una mujer progresista, miró escéptica a Eduardo, ¿pruebas? Las evidencias de Javier se desmoronaron como falsas. Pero el daño reputacional fue inmenso. Miguel perdió clientes en el taller, no quiero líos con los Fernández. Alejandro, despedido del café por la publicidad negativa, buscaba empleo en vano. Clara, en su ONG, organizaba protestas por los derechos de mi hermano. La familia se dividía más. Isabel visitó en secreto a Alejandro, suplicando, vuelve. Hijo, tu padre se arrepiente. Pero no lo admite. Alejandro, tentado, respondió, solo si acepta a Miguel. Isabel suspiró, dame tiempo. Miguel, bajo presión, confesó una debilidad, había considerado aceptar dinero de Eduardo para dejar a Alejandro. Fue un momento de duda. Ale. Nunca lo hice. Alejandro, herido, gritó, ¿cómo pudiste pensarlo? La pelea fue feroz. Con Clara mediando, entiéndelo. Miguel. Todos estamos al límite. Pero la confianza se rompió. Miguel se mudó temporalmente con un amigo, necesito espacio. Solo. Alejandro enfrentó sus demonios. Caminando por la Gran Vía. Recordó su infancia, misas dominicales. Expectativas de casarse con una buena chica. Ahora. Libre pero roto. Clara lo apoyaba, has sido valiente. Pero la soledad lo carcomía. Llamó a Miguel, vuelve. Por favor. Miguel accedió. Pero con condiciones, no más secretos. Eduardo. Meanwhile. Enfrentaba consecuencias. Su empresa perdía contratos por boicots LGBT. Un accionista le dijo,
Tu intolerancia nos cuesta dinero. Eduardo. Solo en su estudio. Revisaba fotos antiguas de Alejandro niño. Por primera vez. Dudó, he fallado como padre. Isabel organizó una reunión sorpresa en un café neutral. Eduardo. Alejandro. Miguel y Clara se sentaron. Eduardo habló primero, hijo. No entiendo esto. Pero no quiero perderte. Alejandro. ¿Esperanzado? Respondió, entonces. Acepta a Miguel. Miguel añadió, señor. Solo amo a su hijo. Eduardo. Con voz temblorosa. Dijo, dame tiempo. Pero no más demandas. Fue un avance frágil. Sin embargo, la traición final vino de Clara. En su afán por ayudar, había contactado a la prensa para humanizar la historia. Un artículo salió, El drama de los Fernández, Amor Gay vs. Tradición. Eduardo se sintió expuesto. Clara. Nos has traicionado. Clara lloró, quería que vieran tu lado humano. Papá. La familia explotó de nuevo. Alejandro. Furioso con Clara. La confrontó, has empeorado todo. Clara se defendió, alguien tenía que actuar. Miguel. Mediador. Sugirió terapia familiar. Sorprendentemente. Eduardo aceptó, por mi familia. Las sesiones fueron intensas. El terapeuta. Un psicólogo especializado en conflictos LGBT. Guiaba, Eduardo. ¿Qué temes? Eduardo admitió, que mi hijo sufra por la sociedad. Alejandro replicó, sufro más por tu rechazo. Isabel compartió, mi fe me confunde. Miguel habló poco. Pero su presencia era clave. Progresos lentos, Eduardo invitó a Miguel a una cena. Tensa. Pero civil. Cuéntame de tu familia. Preguntó Eduardo. Miguel respondió, mis padres me aceptaron. Ojalá usted haga lo mismo. Eduardo no replicó. Pero pensó. Pero un revés, Javier. Resentido. Filtró audios manipulados de Alejandro criticando a su padre. Eduardo. Herido. Retrocedió, veo que no cambias. Alejandro. Desesperado. Cortó contacto temporal. Miguel propuso matrimonio, casémonos. Ale. Muéstrales que es real. Alejandro aceptó. Pero con miedo. La boda civil en el ayuntamiento fue íntima, Clara como testigo. Amigos de Miguel. Sin padres. Noticias llegaron a Eduardo, se casaron. Isabel lloró, hemos perdido. Eduardo. En crisis. Visitó al terapeuta solo, quiero arreglarlo. Al final de esta parte. Alejandro y Miguel vivían casados. Pero el abismo familiar persistía. El precio, aislamiento emocional. Pero también crecimiento. La resolución pendía. Los primeros meses de matrimonio fueron agridulces. Alejandro y Miguel se mudaron a un apartamento más grande en Chueca, el barrio gay de Madrid. Gracias a un nuevo empleo de Alejandro en una agencia de marketing inclusiva. Por fin. Un lugar nuestro. Dijo Miguel. Pero las sombras del pasado acechaban. Eduardo. Tras su visita al terapeuta.
Envió una carta, hijo. Asistí a tu boda en espíritu. Dame otra oportunidad. Alejandro. Cauteloso. Respondió, ven a vernos. La reunión fue emotiva. Eduardo llegó con Isabel. Flores en mano. Miguel. Bienvenido a la familia. No fue perfecto, Eduardo evitó temas profundos. Pero fue un inicio. Isabel abrazó a Alejandro, te extrañé. Clara. Reconciliada. Celebró, por fin. Sin embargo, la sociedad no perdonaba fácil. En eventos empresariales, Eduardo enfrentaba críticas, hipócrita. Ahora aceptas lo que rechazabas. Perdió un contrato mayor. El precio de la tolerancia. Murmuró. Internamente, luchaba con su fe, asistió a misas. Pero también a charlas sobre diversidad. Alejandro. En su nuevo trabajo. Florecía, campañas pro LGBT. Pero recuerdos lo atormentaban. Una noche. Soñó con su expulsión. Despertando sudado. Miguel lo calmó, hemos ganado. Una crisis final, Eduardo recayó en salud. En el hospital. Confesó, temía el que dirán. Pero perdí lo importante, a ti. Alejandro lloró, papá. Te perdono. Eduardo. Recuperado. Cambió, donó a causas LGBT. Públicamente. Isabel se unió. Voluntaria en grupos de apoyo. Dios ama a todos. Concluyó. Miguel y Alejandro adoptaron un perro. Simbolizando estabilidad. Pero reflexionaban, valió el dolor. Clara. Ahora activista. Dijo, sí. Cambiamos vidas. La familia se reunió en Navidad. Por primera vez unida. Eduardo levantó un brindis, por el amor. En todas sus formas. Años después. Alejandro miró atrás, conflictos. Traiciones. Pero también despertar. El precio fue alto, años perdidos. Heridas. Pero la libertad ganada. ¿Fue correcto priorizar el amor personal sobre la unidad familiar tradicional? Incluso si eso significó años de sufrimiento para todos.